El tema un poco de lo que es la tasa de interés real viene a colación de los altos niveles de inflación que estamos viviendo en lo que es la pospandemia, ¿verdad? Para recordar un poco en qué escenario estábamos nosotros en el 2021, estábamos hablando de niveles históricos de tasas bajas, de tasas de interés, pero producto de las medidas que habían tomado, y esto es global, ¿verdad? No es solo en Paraguay, ¿verdad? Un fenómeno global, de las medidas que habían tomado las bancas centrales para tratar de mantener a flote las economías dado el impacto fuerte que tuvo el COVID, ¿verdad? En todos los sentidos, ¿verdad? Desde transporte hasta la asistencia a los trabajos, mucha gente que ha quedado sin empleo. Entonces, todas esas medidas buscaban dar liquidez, lo cual terminó impactando en niveles históricos de tasas bajas. Ahora estamos viviendo, digamos, el precio de lo que fue ese exceso de liquidez por todos esos meses y esto se traduce en niveles de inflación también llegando a inclusive niveles históricos, ¿verdad? Tanto Paraguay como para economías de primer mundo, estamos hablando de niveles de inflación que no se veían hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, comentar nada más que para lo que es en nuestro país, por ejemplo, la inflación interanual cerró en un 11,8%, la acumulada en un 5,3% y en estos días está corriendo un informe del FMI, ¿verdad? En el cual la inflación proyectada para final de año es de 9,8%. Entonces, por qué tomamos, o sea, por qué tomamos este tema de la inflación? Porque tiene una incidencia no solamente en el nivel de precio, ¿verdad? Que es el impacto, sino que desde la perspectiva del inversionista es importante tener en cuenta el concepto de la tasa de interés real, ¿verdad? Que es simplemente la tasa de interés nominal menos el nivel de inflación. ¿Cómo yo mido esto? ¿Cómo tengo en cuenta? ¿Verdad? Si, por ejemplo, yo estoy a punto de cerrar un CDA, un certificado de depósito de ahorro con un banco, y me están ofreciendo una tasa del 7%, si yo tomo en cuenta la inflación acumulada a lo que es el 2022 del 5,3 y la diferencia, esa tasa nominal del 7 menos 5,3, que sería 1,7, es mi tasa real de interés. Entonces, la tasa real es simplemente tener en cuenta el rendimiento de un instrumento financiero, pero digamos, eliminando el efecto de la inflación para tener un rendimiento más en términos reales, ¿verdad? Eh, Tener en cuenta también que en lo que va del año, ya de hecho desde el año pasado, ¿verdad? De agosto del 2021, que nuestro Banco Central comenzó a ajustar los tipos de interés, el tipo de interés de referencia, ¿verdad? Que es la tasa de política monetaria, que de estar en 0,75 en julio del 2021, en agosto comenzó a ajustarse y hoy estamos en niveles de 6,75. Eh, el objetivo es justamente controlar la inflación y se está consiguiendo, de hecho, ¿verdad? La aceleración de la inflación ha frenado dado las medidas que ha venido tomando el Banco Central. Así que es cuestión de seguir monitoreando, pero es interesante hacer mucho énfasis en este concepto, ¿verdad? De la tasa de interés real, dado que tiene un impacto directo sobre los portafolios de los inversionistas. Justamente en estos días estábamos un poco monitoreando lo que son las tasas de los CDAs publicadas por el BCP, ¿verdad? Y hicimos este análisis de hacer la diferencia nada más, ¿verdad? De la tasa nominal versus la tasa real, la tasa de inflación que me da la tasa real. Y vemos que recién para CEAs, a partir de plazos de 16 meses para adelante, estamos viendo tasas de interés real positivas. Para plazos menores, las tasas reales son negativas, lo cual implica que yo básicamente estoy perdiendo contra la inflación. Entonces, ¿cómo utilizar esta información y buscar instrumentos que por lo menos estén o empatando con la inflación del momento, para o tratar inclusive de ganarle si es que yo tengo opciones de instrumentos que sean un poco también acorde a mi perfil de inversionista, ¿verdad? Que es también algo muy importante de tener en cuenta. Bueno, antes que nada, un poquito de teoría, ¿verdad? Y esto, digamos, en términos generales, una de las formas de valorar un activo, sea cual fuere, ¿verdad? Puede ser un inmueble, puede ser un bono, puede ser un instrumento de renta fija, es simplemente sumando el valor presente de todo el flujo de caja que me genera ese activo, ¿sí? Entonces, al hallar yo el valor presente, necesariamente tengo que descontar a una tasa que en literatura específica la llamamos siempre la tasa requerida, que es básicamente que el mercado le pide como rendimiento a un instrumento particular, dada el perfil de riesgo que tiene. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de un entorno de tasas que van en aumento, al hallar yo el valor presente de ese flujo de caja del activo, como la tasa, eh, digamos que contrarresta el valor como está en el divisor de la fórmula del cálculo del valor presente de ese activo, aumentos de tasa hacen que los precios de los activos vayan disminuyendo.
Y esto es algo que inclusive estamos viendo dentro de, o sea, en los mercados de Estados Unidos, por ejemplo, hablando de los ajustes al alza de las tasas de interés. Uno de los modelos más conocidos para fijar el valor de una acción es el de flujo de caja descontados. Entonces, cualquier aumento en las tasas de referencia hace que mis valores presentes, es decir, los valores de las acciones, tengan un nivel mucho menor. Esto no es la excepción con el precio de los bonos, ¿verdad? Y acá simplemente tener en cuenta esta relación que es súper sencilla y fácil de recordar, que los precios de los bonos van en dirección inversa a lo que son las tasas de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que en un entorno de tasas al alza que nosotros estamos viendo ahora, la subida de tasa de interés hace que los precios de los bonos bajen. ¿Y por qué es esto? Porque el precio de los bonos es básicamente el que determina cuál es el rendimiento final que tiene el inversionista. Entonces, como mi entorno de tasas está al alza, necesariamente los instrumentos de renta fija deberán tener un nivel, de todo el momento de ser comercializados, ¿verdad? Al ser tradeados, deberán tener un nivel de tasas acorde. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un instrumento que fue emitido el año pasado al 9%, con cierta calificación de riesgo, hoy día con un nuevo entorno de tasas de interés, ese mismo instrumento probablemente el mercado le esté pidiendo un rendimiento mayor al 9%. Hablamos de uno de 50, quizás de dos dígitos, llegar a 10%. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de ajuste que tiene el mercado? Es el precio. Cuando suben las tasas, entonces el precio baja. En ese caso, para que ese instrumento que el año pasado me estaba rindiendo 9, pueda pasar a rendirme 10 y yo lo pueda vender en un mercado ahora, tengo que hacer concesiones de precio, ¿verdad? Entonces ahí es donde bajan los precios en general de los instrumentos de renta fija. Esto aplica también inclusive a los certificados de depósito de ahorro que tienen un comportamiento similar. Pues para recordar un poco nada más, los instrumentos de renta fija los llamamos justamente de renta fija porque ya tienen un flujo pactado, ¿verdad? Nosotros sabemos cuánto vamos a cobrar, cuándo vamos a cobrar y cuándo me vence el capital. Entonces, volviendo un poquito a redondear de lo que estamos hablando, la relación entre las tasas de interés y los precios de los instrumentos de renta fija es inversa. Cuando las tasas suben, los precios bajan porque tienen que ajustarse necesariamente para reflejar los rendimientos requeridos por el mercado en un momento dado. Y viceversa, que es lo que vivimos ya en época de pandemia, ¿verdad? Cuando las tasas bajan y los precios suben, ¿verdad? Porque hay mayor, digamos, demanda por ese tipo de instrumentos y esto hace que los rendimientos finalmente terminen a la baja. Pero el entorno que estamos viviendo hoy día es de una inflación producto de la pandemia que claramente está para quedarse por lo menos en el mediano plazo, si bien al comienzo había un, digamos, una percepción de que era transitoria. Yo creo que ya largamente hemos pasado de esa etapa y estamos enfrentando niveles de inflación que están para quedarse. Y acá el desafío de, sobre todo las bancas centrales, va a ser tratar de controlar esos niveles de inflación, pero sin ajustar tanto las tuercas que termine eso desembocando en una recesión, ¿verdad? Eh, y nada más, comentar de vuelta ahora que la relación precio versus tasa de interés en el instrumento de renta fija es inversa, por una cuestión de que se ajusta el rendimiento a través del precio.